me ocupa la cantidad de padres que se sienten con un tremendo sentimiento de culpa. Yo creo que hay muchos padres y muchas madres extraordinarios que aman a sus hijos y que le dan lo mejor a sus hijos. Y que dentro de la demanda de esta sociedad, que todos vivimos ligera, todo rápido, muchas veces para aquel trabajador y trabajadora que no tiene mucha ayuda gubernamental y que realmente se tiene que fajar, el hecho de madrugar a salir al trabajo, llegar a horas de la tarde ya bastante tardecito, ¿no? 6, 7 de la noche, donde abuela o abuelo o ambos estuvieron cuidando a los nenes, me parece que pasan por momentos de bregar, trabajar con fuertes sentimientos de culpa. Sienten que son padres lejanos, padres inclusive se pueden sentir malos en un momento, malos padres, porque el tiempo que necesitan para dedicárselo a sus hijos, ellos mismos están demandando que tiene que ser no solamente tiempo de calidad, sino más tiempo, más cantidad de tiempo. Más cantidad de tiempo, sí. Y bregar, o sea, cuando tú tienes múltiples responsabilidades y trabajas con ese sentimiento, debe ser una situación sumamente difícil tanto para padres como para madres, el tener que lidiar a nivel emocional con ese sentimiento de culpa. O sea, y muchas veces he escuchado a padres que se ponen filosóficos y dicen, ¿para qué me estoy matando tanto? Si finalmente no tengo el tiempo con ellos que quiero, ¿para qué matarme tanto? Para que tengan los bienes materiales que le estoy dando. Si en última instancia yo sé que necesitan más de mi amor que los bienes materiales, que las cosas que le tengo. O sea, los papás se ponen a filosofar sobre cosas que también son ciertas. Y eso lo que hace es que aumenta exponencialmente su sentimiento de culpa. ¿Cuánta cantidad de padres, en efecto, entonces al final, por un sentimiento de culpa, hacen un cambio radical? Muy pocos. Yo creo que el sistema, yo creo que de ahí es que viene la presión, muy pocos. No porque no tengan la voluntad para hacerlo, es que muchas veces los compromisos económicos son tantos que no les queda de otra. O sea, hay que pagar la hipoteca de la casa, hay que pagar el carro, y no es un carro, son dos. Los alimentos, el costo de los alimentos sigue subiendo dramáticamente. O sea, es una cosa impresionante lo que hoy cuestan los alimentos, y en 2 o 3 semanas ya tú dices, pero espérate, si yo pagué este paquete de qué sé yo, de alitas de pollo en $15, por ejemplo hipotético, y ahora vale 18, subió en cuestión de 1 o 2 semanas, subió $3, ese ítem nada más. O sea, realmente el análisis está, el deseo de más tiempo de calidad con sus hijos está, pero la demanda económica de la vida que vivimos es bien alta y lo impide. Yo creo que eso está aplastando a cantidad de padres. También se añade la educación, el gasto de la educación, porque muchos están sacando de pública a privada por lo que se ve venir. Muchos no están dispuestos, ¿verdad?, a seguir esas reglas y esas órdenes que vienen ahora para las escuelas públicas particularmente. Y mira, el gasto en la educación es mucho. Sí. Es mucho en la educación privada. Únese a los deportes, cosas que es para los mismos niños, pero ellos probablemente en este momento no lo ven, ven y hasta hacen reclamo, hasta le hacen reclamo a los padres y por eso hay padres que se aguantan y dicen, no, más adelante lo van a ver, sí, ¿verdad? Pero siguen con ese sentimiento de culpa. El caso es que entonces tienes una cantidad de padres también que cuando por fin tienen un ratito para compartir, el cansancio es tal. Exactamente. Tú sabes que, pues, o no lo logran realmente, o lo logran bajo un estado de cansancio y estrés. Sí, estrés. Entonces ahí viene la frustración. Así es que, ¿cómo solucionarlo? A mí me gustaría, este segmento es para que tú, mamá y papá también, te desahogues. Yo creo que todos necesitamos ventilar las cosas que nos afectan. Y particularmente en la línea de este tema que estamos presentando, muchas veces el ventilarlo, el desahogarnos, juega un papel para que nos sintamos un poco mejor. Y en este momento seríamos como que el hombro donde puedes llorar esta mañana, o donde puedes ventilar cómo te sientes, porque estoy seguro, compañeros, que demasiados padres y madres están lidiando con este sentimiento en este preciso momento, escuchando el programa En Ruta en la mañana. 787-993-9700 está disponible. También a través del WhatsApp puedes enviar tu mensaje de texto al 939-210-9263. Y vamos con la gente. Adelante, buen día.
Hola, baja tu radio, por favor. Hola, buen día. Buenos días, bendiciones. Saludos, bendiciones, cuéntanos. Pues mira, yo me casé jovencita a la edad de 19 años, ahora mismo tengo 43. Mi esposo y yo tenemos la misma edad. Y sí, me identifico totalmente porque desde joven tuve que estar trabajando para echar a mi nena, para ayudar a mi esposo a darle, ¿verdad?, a ellos una mejor calidad de vida. Y sí, muchas veces me he sentido con sentimiento de culpa porque tuve que entonces dedicarme, ¿verdad?, a mi vida profesional y económicamente tener una estabilidad para que ellos pudieran funcionar. Y ahora mismo mi nene tiene la edad de 23 años y en ocasiones, antes de entrar a la universidad, sí me comentó y me da sentimiento, ¿verdad? Me ha comentado que he tenido que estudiar solo, mamá, he tenido que echar hacia adelante solo, mamá, he tenido que fajarme, tú no has estado ahí muchas veces. Y lo digo y la voz me tiembla, ¿verdad? Porque muchas veces le dije, ok, lo hice para que siguieras hacia adelante. Pero también te has creado un hombre independiente, donde yo sé que en esta vida que estamos viviendo, sé que vas a enfrentar muchas situaciones, aunque yo no estuve ahí. Igualmente me pasó con mi nena. Gracias a Dios son adultos, jóvenes de bien, y tienen aspiraciones, pero sí me dolió mucho porque no estuve con ellos en muchas ocasiones importantes, porque tuve que trabajar, al igual que mi esposo. Wow. Pero en parte me siento con satisfacción porque logré que pude tener un balance. No fue fácil, pero pude tener un balance. Ahora mismo él va a aplicar para el Air Force y yo sé que va a tener, ¿verdad?, una vida económicamente tal vez bien, y me duele, ¿verdad?, porque sé que lo voy a soltar, pero sí duele y muchas veces sentimos sentimiento de culpa. Sí, ese es el tema. Ese es el tema, mamá. Qué fuerte. Te consolamos en esta mañana, te felicitamos por haber levantado 2 hijos de bien, que aunque, verdad, de momento hacen el reclamo, el hecho de que sean hijos de bendición, como tú lo expresas, encaminados, independientes, dice que hiciste bien el trabajo, que tú y tu esposo hicieron bien el trabajo. Una de las cosas más fuertes que enfrenta un padre y una madre es ese sentimiento de culpa, que tu hijo te diga, pero no estuviste ahí, me diste una buena educación. Me diste un buen plato de comida, pero no estuviste allí. Sí. Y entonces uno dice, pero ¿cómo complacerlos? ¿Cómo? Porque en lo humano uno se pregunta todas esas cosas. Y pensaba mientras la escuchaba a ella en las madres solas que no tienen otra alternativa, y los padres solos criando también, que no tienen otra alternativa que sea salir a trabajar, y aunque tú le dejes a abuela, aunque le dejes a quien sea, es mamá o a papá a quien ellos quieren. Claro. Fíjate, interesante que ella ha logrado su proyecto con éxito y sin embargo sí, carga todavía un sentimiento de culpa. Sí. Una mezcla de cosas. Porque él se lo hizo saber. Porque él se lo hizo saber. Ajá. Y lo hiciste bien, mamá, lo hiciste claro que bien. Sí, claro que sí. Claro que lo hizo bien. Todos hemos pasado por eso, yo creo. Claro. Yo, por lo menos, yo pasé por eso también. Así que te entiendo. Claro. Buen día. Sí, buenos días y bendiciones a todos. Amén. Sí, yo también soy madre de 2. Cuando mis hijos eran bebecitos, los tuve que entregar en las manos de otra persona para que me los criara en lo que yo trabajaba, ¿verdad? Y llegó el punto en esa culpabilidad y tomé un giro drástico en mi vida y decidí estudiar magisterio para estar entonces en esa etapa escolar de mis hijos. Gracias a Dios que tuve la oportunidad, ¿verdad? Pero sí, mis hijos sufrieron mucho desde bebecitos. Yo tuve que dejar a mis hijos desde 2 meses de nacido para poder trabajar y trabajaba 8 horas, 40 horas a la semana, llegaba cansada para atenderlo. Así que sí, ese sentimiento de culpabilidad existe en esos primeros 5 años de vida de mis hijos. Pero gracias al Señor, pues tomé la decisión de ser maestra. Fui hasta maestra de ellos y estuve en el mismo colegio con ellos hasta que se graduaron de cuarto año. Qué bueno. Así que hay algunas veces que uno tiene que tomar esas decisiones fuertes, ¿verdad? De cambiar
su vida para beneficio de los hijos. No trabaja con sentimientos de culpa. ¿Nos estás dando el testimonio de satisfacción o aún así tienes cositas de esos primeros 5 años que te hacen sentir culpable? Sí, definitivamente sí. Tengo ese sentimiento de culpabilidad de esos primeros 5 años que fueron los más importantes para cualquier tipo de niño, ¿verdad? En esa crianza de estar ahí. Pero nada, la culpabilidad fue tanta que tomé la decisión. Y le doy gracias a Dios que tuve la oportunidad de hacerlo. Gracias por estar en Ruth y por contarnos su historia. Mira eso. Vamos a más. La gente, este tema es touching. Lo es. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Sí, es real. Sí, hello. Hola, Sí, estamos contigo, te escuchamos. Okay, sí, es real, hay un sentimiento de culpabilidad. Cuando nos toca atravesar por situaciones como esta, yo también tuve que criar a mis hijos. No, prácticamente no los pude criar, los tuvo que criar mis papás, mi mamá, que en paz descanse. Pues yo decido separarme del papá de mis hijos cuando ellos eran pequeños, 17, 6, 5 años. Me tengo que ir a trabajar en fast food y con un sueldo muy corto, pues yo trataba de hacer maravillas con ellos y no podía dedicarle tiempo a ellos. Surge entonces que me empato con otra pareja y entonces el mayor pues no está a gusto con esa persona y se me va entonces con el papá. Allá cuando está con el papá, él decide hacer, como quien dice, de desahogarse, decir que pues es una persona al sol de hoy es una persona del ambiente. El papá no lo acepta, se va, entonces a los Estados Unidos solo, aventurar. Entonces yo no puedo estar para él porque él se me fue. Entonces todo eso al sol de hoy me ha trabajado de una manera que al sol de hoy él está por allá. Entonces yo no pude dedicarle tiempo porque tuve que trabajar, él se va, otros 2 pequeños también. Al sol de hoy ya él es una persona de bien y se ha hecho su profesión y confieso, hoy él me dice, mami, vente conmigo, yo te voy a dar todo, no tienes que trabajar. Yo voy a hacer por ti ahora, aunque tú no hayas sido por mí, ¿entiendes? Son cosas que le duelen a uno. Y yo quisiera irme, pero entonces tengo a mi papá, que también es encargada de él. Y estoy como que precisamente tú no eres todo para mí, nunca, no me criaste. Es tu momento para compartir y esta noche no poder hacerlo porque me siento atada, porque tengo otra persona a mi cuido, que cuido. Pues todo eso afecta y tengo esa culpabilidad que si algún día le pasara algo a él, yo no estuviera ahí para nunca para él. Eso afecta y se vive como con una conciencia que no te dejas de vivir en paz. Y se afecta. Wow. Qué fuerte, qué fuerte. Gracias. No, gracias a ustedes que están llamando y que precisamente están en la línea del tema, pero me parece que la vara es alta que ustedes mismas se ponen. Las circunstancias que ustedes describen de cómo vivían en ese momento, con las limitaciones de ese momento, y siendo las que tenían que trabajar para echarlos adelante, debe ser parte del consuelo en la conciencia, porque no fue que se fueron a, como dicen los jóvenes, ¿verdad? No fue que se fueron a janguear, no fue que se fueron a tener la vida loca, se fueron a trabajar para echar adelante a sus hijos. Así mismo. Y yo sé que por diseño de Dios, el sentimiento hermoso que Dios pone en el corazón de las madres es precisamente ¿no? O sea, aman y de manera incondicional y quieren estar ahí todo el tiempo. Pero hemos escuchado a 3 madres quebrantaditas, ¿verdad? Que se están exigiendo más, entiendo yo, de lo que deberían. Han sido extraordinarias madres y las circunstancias las llevaron a darles el tiempo que le dieron, pero han levantado hombres y mujeres de bien y se culpan demasiado. Pero lo que pasa es que si los hijos expresan, te necesité, ahí la cosa se complica. Sí, el reclamo tiene peso. Reclamo. Sí, porque es el hijo quien te está diciendo, no estuviste ahí, él ya es mayor de edad, aún le dice, Sí. estás a tiempo de recuperar el tiempo que no estuviste conmigo, ven para acá. Y entonces ella en su conciencia está, si algo me le pasa,
me voy a sentir mal. Tampoco es justo para ella. Ella rehizo su vida con una nueva persona, está cuidando a su papá. O sea, está en una posición bien difícil dejar su país, dejarlo todo para ir allá donde un hijo que ya hizo su vida. La entiendo perfectamente, sentí su dolor porque está en una posición muy fuerte, pero hay que romper con la culpa. Sí. Hay que romper con la culpa. No sé si es prudente hacerle un llamado a los hijos ya mayores para que tengan precaución a la hora de expresar ciertas cosas, porque pues ya pasó, o sea, y pretender que mamá regrese donde mí, ya estando yo adulto, para recuperar un tiempo, no sé si realmente eso es verdad, real. Muchas veces también los padres pueden pasar por alto, no digo que este sea el caso de estas mamás que nos llamaron, pueden pasar por alto el poder sanador que tiene la frase, hijo, perdóname. Para detenerlo ahí y sanar. Siempre cuando papá y mamá reconocen que, o sea, validan el sentimiento del hijo, porque en este caso sería validar el sentimiento de ellos cuando expresan, papi, tú no estuviste conmigo, mami, tú no estuviste conmigo. Ese sentimiento hay que validarlo. Pero muchas veces los padres pasamos por alto el poder que tiene el reconocer de que sí, hijo, en efecto, reconozco que en eso te fallé y te pido perdón. Ese te pido perdón es tan sanador, es un ungüento para el corazón del hijo quebrantado, porque un hijo muchas veces es impactado e impresionado cuando escucha que papá o mamá verbalizan esa palabra. Y el concepto que muchas veces los padres podemos tener equivocado de que si le pido perdón, pues me estoy humillando, si le pido perdón, estoy adjudicando lo que él me está diciendo, porque muchas veces los hijos pueden ser como que exagerar en el reclamo, ¿no? Claro. Y papá dice, bueno, yo sé que no fui perfecto, pero... Y yo creo que es el momento de papá y mamá dejar a un lado si el hijo está exagerando o no, o cuán fuerte está haciendo en el reclamo. Aquí lo importante es ir a sanar el corazón de ese hijo. Y yo creo que la palabra perdón de nosotros los padres es sumamente sanadora. Le quita totalmente las defensas, y me parece que de ahí en adelante en muchos casos canales de comunicación se abren y comienzan a ver la cosa, empiezan a validar entonces a papá y a mamá. Desde que mamá y papá le pidieron perdón, empiezan a validar, es que realmente ella se quedó sola bien joven, es que realmente se ganaba poco dinero para echarnos para adelante a todos nosotros. O sea, empiezan a validar cosas que nunca habían validado, todo porque se utilizó la palabra, estoy consciente, hijo, perdóname, en el estilo que cada cual, ¿verdad?, lo quiera hacer. Pero esta oportunidad no la podemos dejar pasar. He escuchado a muchos hijos que tienen distintos reclamos, y cuando tú preguntas, ¿y en algún momento tu papá o tu mamá te ha pedido perdón? Y dicen, no. Yo creo que los que somos padres debemos tener en la lista, en lo número 1, cuando entendemos que en algo le hemos fallado, que lo primero que está en el récord es que llamamos a nuestro hijo o nuestra hija, lo vimos personalmente, recreamos un poquito el tiempo de la niñez y del crecimiento, y le podemos decir, yo sé que te dejé solo por mucho tiempo, yo sé que yo no estuve ahí, yo sé que tú te convertiste en alguien independiente solo o sola, y yo por eso te quiero pedir perdón. Eso es una medicina poderosa, sí, que cambia tantas cosas. Aquel papá o aquella mamá que nos escucha que no lo haya utilizado, yo les recomiendo esta mañana utilizarlo, porque puede empezar a cambiar absolutamente todo. Fíjate que en el trato de Dios con nosotros, lo que cambia, cómo nosotros nos sentimos con respecto a Dios, es que Él nos perdona. Porque cuando estamos conscientes de lo mucho que hemos pecado, lo mucho que hemos desobedecido, lo mucho que hemos estado de espaldas a Él, el saber que Él nos da un perdón incondicional a todas las barbaridades que hicimos, es un recomienzo de la relación. Es un refresh, es algo íntimo que otra vez cuando tú sientes el perdón de Dios, tú sabes, ya se te va la vergüenza y tú te atreves a entrar a su presencia otra vez. Estoy tratando de usar ese paralelismo espiritual para aplicarlo a la relación de nosotros los padres con los hijos. Y a la larga el tiempo pasa y el tiempo sana. Ustedes supieran que yo, mientras escucho a las madres hablar y declaro que ojalá pueda ser así con ellas, mis dos hijos, los dos varones, en un momento dado, en una reunión familiar,
me responsabilizaron por eso, trabajas mucho, tienes 2 y 3 trabajos y nosotros, bueno, cuando yo comencé a ir al gimnasio por la condición cuando me la diagnostican, yo me lo llevaba, a todas partes yo me lo llevaba. Entonces había un cuido en el gimnasio, yo hacía ejercicios mirándolos, y uno protestaba, ¿sabes qué? En estos días, en una entrevista que le hicieron, dijo, tengo que agradecerle a mi mamá por haberme llevado. ¿Cómo se gana la vida hoy? Entrenando, hablando de nutrición, formando, haciendo planes de comida a la gente. Y en una entrevista por primera vez lo escucho darme las gracias por haberlo llevado, aunque sea obligado allí al cuido. Y el otro está haciendo exactamente lo mismo fuera de Puerto Rico porque vio el ejemplo en mamá. Y entonces uno dice, adiós, pero de los que me responsabilizaban ahora están diciendo, mami, gracias. Así que yo declaro que eso mismo va a pasar con los que han llamado, que tus hijos van a ver toda la buena intención que había detrás de todo esto y que tú los querías echar para adelante. Y que a veces el resultado no siempre es negativo. No siempre es negativo, exacto. Sí. Y volteando un poco el tema, ya que estamos al final, quizás un poco para proponer un tema más adelante. Yo conozco la historia de esta pareja de hermanitos que sufren exactamente lo contrario. Hacen un constante reclamo porque cada vez que hay una oportunidad para compartir y ellos están, siempre aparece el tema de la familia y cómo fue papi, cómo fue mami. Tú sabes, ese tipo de conversación que entre panas a veces surge y el de ellos constantemente es, o sea, padecimos mucha escasez, papi y mami pudieron haber hecho más. ¿Ves? Entonces nos dieron tiempo de más. Y por darnos tiempo, digo, esa frase no la usan, pero ese es el resultado, ¿no? Claro. O sea, estuvieron tanto tiempo con nosotros que no trabajaron lo suficiente para que no careciéramos de tanto. ¿Ok? Y eso es constante. O sea, y lo digo porque, bueno, te das cuenta de que les duele, a ellos les duele lo contrario. Lo contrario, exactamente. Lo contrario. Y no sé si esos son los menos, ¿verdad? Pero a mí me impresiona constantemente cuando lo escucho. Interesante. Sí. Una nota triste, muchacho, ¿verdad? A mí me entristece un militar escribiendo y dice, esto es algo que nos persigue toda la vida, los que somos militares, que tenemos que salir tanto y mudarse de un lado a otro. El sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa nos persigue toda la vida. Qué triste, qué triste. ¿Qué tema de Un abrazo. Que reciban el perdón que Dios nos da. Sí, claro. Y seamos libres de eso. Claro. Principalmente a la fémina. No se puede vivir con culpabilidad. O sea, No. sentimiento. Sí. Aunque la hayas tenido, hay que soltarla. Exactamente. Hay que soltarla. Está. Gracias a las chicas que siempre están conectaditas y nos hacen, ¿verdad?, la mañana, siendo parte de este programa con sus interesantes historias que nos bendicen. Y por ahí viene Palabra Viva, Magdiel Narváez, lo próximo. Yes. Las 6:55. Buenos días. Para la mañana.